físico y virtual para vender diferentes productos de emprendedores, ayudándolos a crecer. Aquí podrás encontrar vestuario para todas las edades, diversos accesorios, cosmética, artículos de papelería, productos para el hogar, juguetes para niños y mucho más. Todas las marcas asociadas a Valdilluvia hacen de este espacio un lugar único en Valdivia. Agradezco todo el apoyo del Centro de Negocios Cercotec Valdivia, ya que nos han brindado muchos talleres, apoyo y charlas para poder seguir creciendo en nuestra tienda. Los invitamos a visitarnos en Cochrane 391, segundo piso, en Valdivia, tienda que felizmente hemos abierto nuevamente después de la pandemia. Encuéntranos también en nuestra página web www.valdilluvaster.cl y en nuestras redes sociales. Ahí con el video de una de nuestras empresarias del centro de negocios, les doy la más cordial bienvenida. Primero me presento, mi nombre es Marisela Nautulpan, yo soy asesora de primera línea del Centro de Negocios Satélite Panguipulli, y en nombre de los centros, en este caso del Centro del Ranco, que ahí nos acompaña Catherine Terriel, del Centro de Valdivia, Catherine Villar, y yo, Marisela, que nos habla, les damos la bienvenida a este segundo taller del mes, que es de la ruta de la formalización. Primero tuvimos el taller de obtención de permisos sanitarios, ¿cierto? Y hoy día nos corresponde el taller de obtención de patentes municipales y pasos para obtenerlas, ¿ya? Y para eso nos acompaña el día de hoy don Hernán Villablanca. Él es contador auditor y socio fundador de Asesorías Emprende en Valdivia, ¿ya? Los dejo invitados a que todas sus consultas puedan realizarlas ya sea a través del chat, ¿cierto?, de manera ordenada, o levantando la mano, activando su micrófono a medida que vaya avanzando el taller y que vayan surgiendo algunas interrogantes que ustedes tengan. ¿Ya? Para eso vamos a ir apoyando ahí a don Hernán. Así es que, don Hernán, bienvenido en esta tarde fría en la región. Adelante, toda la convocatoria, la asistencia que tenemos el día de hoy a su disposición. Muchas gracias, Marisela. Buenas tardes a todos y a todas. Sí, una tarde fría, por lo menos aquí en Valdivia, pero la idea es hacerla cálida con esta capacitación. La idea es que podamos entregar conocimientos para que se aclare un poco cómo es el proceso de la obtención de una patente municipal y abordar un poco también los valores respecto de esta, teniendo en cuenta que depende de cada municipalidad los requisitos para la obtención de la patente. No es igual para todas, en todas las comunas, por lo tanto vamos a ir viendo ahí, ¿no es cierto?, que es importantísimo que se acerquen a cada una de las municipalidades para que se entienda cuáles son los requisitos que se necesitan para su emprendimiento. No obstante, hay aspectos que son bastante comunes o que son requisitos, ¿no es cierto?, en casi todas las municipalidades, y sobre eso vamos a comentar. Yo les voy a compartir la pantalla, vamos a ir viendo una presentación. Y como decía, ¿no es cierto?, Marisela, en la medida que vayamos avanzando, si ustedes tienen dudas en el momento, las pueden hacer sin ningún problema, o las pueden escribir en el chat, ¿no es cierto?, y ahí me irán consultando e iremos resolviendo esas dudas. Al final de la presentación también hay espacio para preguntas. Denme un segundo que les comparto la pantalla para que comencemos. Ahí estamos, compartidos. Sí, perfecto. Perfecto. Ya, qué bueno.
¿No es cierto? Hay que mencionar la normativa legal, que es principalmente sobre el cual hemos basado este taller, que es el decreto 2385, que fija el texto, ¿no es cierto?, refundido y sistematizado del decreto ley número 3063 del año 79. Ahí están las distintas, la fecha de promulgación, la publicación, las últimas versiones y la materia, ¿no es cierto?, rentas municipales. Y vamos a hacer referencia a los artículos del 23 al 34 de esta ley. Partiendo, ¿no es cierto?, indicando que es una patente municipal. Dentro de esta ruta de la formalización, ¿no es cierto?, que parte cuando yo me siento con una idea de negocio, desde ahí en adelante, ¿no es cierto?, hay distintos procesos para formalizar mi negocio, entre ellos elegir la forma jurídica, el inicio de actividades, resoluciones sanitarias, permisos, patente municipal. Dentro de esto, la patente es uno de los últimos procesos de esta ruta y que es necesaria, ¿no es cierto?, tener esta autorización para cualquier funcionamiento de alguna actividad comercial que requiera de un local fijo, ¿ya? Y que este permiso lo otorga cada una de las municipalidades de las distintas comunas. Las patentes son específicas. O sea, yo tengo una patente para mi actividad comercial, ¿no es cierto? Y si yo le indico a la municipalidad, ¿no es cierto?, que quiero una patente para vender ropa, y me dan una patente para ello, y después hago ampliación de giro, también tengo que hacer una ampliación sobre esta patente, ¿no es cierto?, para ampliar y que me autoricen a vender el nuevo giro que quiero realizar. Dentro de los requisitos se deben acompañar, ¿no es cierto?, una serie de permisos dependiendo de la actividad comercial. Principalmente estos permisos sanitarios, ¿no es cierto?, que tienen que ver con cuando mi negocio está relacionado con los alimentos, ¿ya? Si yo necesito comercialización productos, elaboro productos de alimentos para el consumo, tengo que tener esta resolución sanitaria y tengo que acompañarla a la municipalidad, ¿no es cierto?, para que me puedan otorgar este permiso. Como les decía, cada municipalidad tiene sus propios requisitos, ¿ya? Lo que les diga una municipalidad, ¿no es cierto?, si ustedes abren un local comercial en una comuna, puede que le pidan ciertos requisitos y abren una sucursal en otra comuna, esa comuna tal vez les pida otros antecedentes. Entonces es importante ir a cada municipalidad y ver qué requisitos son los que se requieren. Los locales comerciales y las oficinas, todo necesita una patente municipal. ¿Cómo está la señal? Dice, tengo conexión muy débil, no sé si está bien. Lo escuchamos perfecto, don Hernán. Ah, ya. Excelente. Ya. La patente se paga una vez al año. Es un cobro que se hace anual y que da la posibilidad de pagarle 2 cuotas, ¿ya? El 31 de enero y el 31 de julio. En la lámina se repite harto ir a cada municipalidad, ¿ya? Porque
porque, como les mencionaba, ¿no es cierto? Y quiero ser majadero en eso, que las patentes, los requisitos, ¿no es cierto?, son distintos en cada una de las comunas. ¿Cuáles son las patentes a las cuales se pueden optar? Tenemos 4 tipos de patentes. Las patentes comerciales, para tiendas y negocios de compraventa en general, que es generalmente la que a lo que todos queremos optar cuando tenemos un emprendimiento, un negocio, algo donde yo quiera comprar y vender. La patente de profesionales, esa está dada, ¿no es cierto?, para actividades generalmente de segunda categoría, o para profesionales como los médicos, los abogados, estudios de arquitectura, ¿ya? Esas son para actividades que generalmente están incluso exentas de IVA y que las practican profesionales. Las patentes industriales para negocios cuyos giros es la producción o manufacturas, como las panaderías, la fábrica de productos, los alimentos. Ellos necesitan una patente industrial. Y la patente de alcoholes, que es para las botellerías, bares, restaurantes y similares, ¿no? La patente de alcoholes, hay comunas que no las están otorgando, que tienen un número determinado de permisos para la actividad comercial de una botellería, por ejemplo, o de un bar o de un restaurante. Entonces, es una de las patentes más escasas, que también tiene un trámite un poco más largo que cualquiera de las otras, y que generalmente hay un número que ya está definido, no entregan más que esas, y son las mismas patentes, ¿no es cierto?, que se van moviendo, que se van vendiendo, que se van traspasando, las que hay. Esos son los 4 tipos, pero también, ¿no es cierto?, vamos a mencionar la patente o la microempresa familiar, la MEF, porque mucha gente piensa que tiene una patente por ser MEF. Este es un beneficio a una de las patentes, ¿no es cierto?, a las patentes comerciales, que ayuda, y no es una patente en sí, ¿ya?, sino que es un beneficio donde el costo de la patente es más económico, y algunos trámites que se necesitan principalmente en el servicio de salud son menos engorrosos, ¿no es cierto?, que si fuese no fuese MEF, ¿ya? Pero para ser MEF o microempresa familiar se deben cumplir algunos requisitos. Entre ellos está, ¿no es cierto?, que la actividad que se realice en el domicilio familiar. La actividad económica, que los trabajadores no sean más de 5 ajenos a la familia, ¿ya? 5 trabajadores externos. Y que el nivel de ventas no supere las 1000 UF en el año. Estamos hablando de 32 millones. Si no se cumple ese requisito, no puede optar a este beneficio. No es que me den una patente MEF, sino que es un beneficio de la patente. Y hay también una confusión ahí respecto de que, porque las patentes, como vamos a ver más adelante, se calcula el costo en relación al capital, ¿no es cierto?, que yo aporte a la empresa. Entonces, está la mala información donde se dice que yo voy a iniciar mi emprendimiento con lo menos posible para que mi patente no salga tan cara. El emprendimiento es ideal, ¿no es cierto?, empezarlo con lo que se necesita para que ese emprendimiento funcione bien. Y no porque aporten un mínimo,
les van a cobrar menos patentes. Ya vamos a ver por qué. Siempre tener en cuenta ahí, entre paréntesis, ¿no es cierto?, esto, de qué capital aporto cuando quiero hacer inicio de actividades, o cuando quiero constituir una empresa, ¿con qué capital lo aporto? Como les decía, háganlo con el capital que necesitan para hacerlo funcionar, donde hay que tener en cuenta, por ejemplo, que si yo aporto 1 millón de pesos, ¿verdad? Y mi primera adquisición o mis adquisiciones van a superar ese 1 millón de pesos para poder iniciar, voy a tener algunos, no conflictos, pero sí impuestos internos. Por ejemplo, podría decir, si yo partí con 1 millón y compré 1.500.000, ¿de dónde saqué los otros 500? Si no he hecho ventas ni nada, ¿ya? Entonces, la idea es que en ese sentido se informen bien respecto al capital que se tiene que aportar. En enero del 2011 aparece la ley 20.494, donde dice que las municipalidades están obligadas, ¿no es cierto? Si yo voy a hacer un trámite de patente, y llevo todo lo que me piden, todos los documentos que me piden, me tienen que dar la patente provisoria inmediatamente. No pueden mandar para la casa sin mi patente provisoria. Y hay 30 días, ¿no es cierto?, para que la municipalidad haga observaciones. Si no hay observaciones en ese periodo, se entiende como una patente definitiva. ¿Ya? En la patente tiene un costo mínimo que es una UTM. ¿Ya? La UTM está como en 54.000 pesos, por ahí aproximadamente. ¿Ya? Pero también en la patente le cobran el derecho de aseo, el aseo domiciliario, ¿verdad? Y el tema de la publicidad. Entonces, dependiendo del tipo de publicidad, va a ser el cobro respecto de ella. Depende también de la ubicación de la publicidad, va a tener un costo. ¿Ya? Entiendo que, bueno, esto depende de cada municipalidad también, ¿verdad? Si yo tengo la publicidad adosada a la pared y no es un letrero luminoso, sino que es un letrero gráfica, pero sin ningún accesorio de luz ni nada de eso, y está adosado a la pared o a la fachada, ¿no es cierto?, no debería tener costo. Pero si está puesto o colgado, ¿no es cierto?, esos letreros que cuando uno camina por la vereda y los ve, esos deberían, tienen un costo más alto, ¿ya? Y así va aumentando el tema si yo le agrego luces, si yo de las dimensiones, ¿no es cierto?, del letrero. Por eso las patentes con el mínimo de la patente, con el tema de aseo y con el mínimo de publicidad, llegan alrededor de los 120.000 pesos anuales. ¿Qué documentos le debo presentar a la municipalidad para la adquisición de una patente? Perdón. La escritura o la constitución de la sociedad, protocolizado, ¿no es cierto?, el extracto, la publicación en el diario oficial, la solicitud que corresponde a la persona jurídica. Las empresas que fueron creadas por el sistema tradicional, esto es decir, en notaría como un abogado, necesitan tener esta protocolización del extracto, la publicación del diario oficial. Las que son creadas en la página de tu empresa en un día o en el registro de sociedades y empresas,
solamente los estatutos, ¿no es cierto? Porque ahí está todo vigente y actualizado. El inicio de actividades del Servicio de Impuestos Internos, donde ahí, ¿no es cierto?, ustedes han indicado al servicio que van a empezar a tener esta actividad comercial. Ese formulario, ¿no es cierto?, que cuando ustedes hacen el inicio de actividades, ese es el formulario que les piden en la municipalidad. Cuando estoy optando por una MEF, no voy al Servicio de Impuestos Internos a hacer el inicio de actividades, sino que voy a la municipalidad a solicitar este beneficio primero, ¿ya? Y con ese beneficio, con ese formulario, ¿no es cierto?, voy al Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? Es al revés cuando se trata de MEF. Cuando no es MEF, primero hago el inicio de actividades y hago el trámite en la municipalidad. MEF, municipalidad, Servicio de Impuestos Internos. Documento que acredite el título por el cual ocupa el local. El contrato de arriendo, el certificado de dominio, la escritura, la cesión de uso, ¿no es cierto? Tiene que ser, el domicilio, ¿no es cierto?, tiene que estar ocupado legalmente. Y tiene que acreditarlo con algún documento. Escritura, contrato de arriendo, certificado de dominio, cesión de uso. Cuando la solicitud corresponde a una sucursal, ¿no es cierto?, cambio de domicilio, primero se debe hacer el trámite en el Servicio de Impuestos Internos, a incorporar una sucursal, o mi local cambió de domicilio, hago la corrección, ¿no es cierto?, informo un nuevo domicilio, impuestos internos, y de ahí hago el trámite en la municipalidad. Si es una sucursal, ¿no es cierto?, se debe presentar el certificado de distribución de capital propio emitido por la municipalidad de la casa matriz. Si es un cambio de domicilio desde otra comuna, se debe presentar también el balance del último año tributario, con la determinación del capital propio y los trabajadores que laboren en el establecimiento comercial. Y el informe de factibilidad, permiso de edificación y recepción final del inmueble donde se desarrolla el negocio, otorgamientos otorgados por la Dirección de Obras Municipales. Cuando yo hago una construcción, ¿verdad?, yo construyo mi local, si yo arriendo, ya todo eso está en la municipalidad. Pero si yo hago algo nuevo, construyo un local, tengo que hacer la recepción de la obra, hay una serie de documentos ahí que aparecen, ¿verdad?, y que lo que hemos hecho el trámite en la patente, de obtener una patente, ¿no es cierto?, por lo menos aquí en Valdivia, vamos al departamento de patentes y nos mandan al tiro al departamento de obras, ¿ya?, a pedir estos certificados de recepción de obra municipal, el certificado de zonificación, ¿no es cierto?, que la obra esté, que el domicilio esté en un lugar donde se pueda instalar un local comercial. Todo eso lo da el departamento de obras cuando ya estoy yo arrendando un local y la construcción está en regla. Pero cuando yo construyo algo, ¿no es cierto?, tengo que formalizarlo, tengo que inscribirlo en la municipalidad, tengo que regularizarlo, y ahí me entregarán la recepción de mi obra, el certificado de zonificación, etc. ¿Ya? Pero generalmente si estoy arrendando, todo eso ya está. Y lo tiene la misma municipalidad en el departamento de obras, por lo menos aquí en Valdivia. Dependiendo de cada municipalidad también, hay que llevar algunos otros certificados, otros documentos, ¿ya? Si mi actividad corresponde a expendio de alimentos perecibles, la resolución sanitaria emitida por la Secretaría Regional Ministerial o la Seremi de Salud de la región. Si mi actividad es un expendio de alimentos para animales, tengo que llevar una autorización del Servicio Agrícola y Ganadero, el SAG. Si mi actividad es un colegio, ¿no es cierto?, resolución sanitaria del Seremi de Salud de la región y autorización del Ministerio de Educación Pública.
jardines infantiles, autorización de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y el Ceremi de Salud correspondiente a la región. Si voy a dedicarme al tema de gas, venta de gas licuado y afines, el certificado de superintendencia de electricidad y combustibles. En los casos de reposo, clínica, farmacia y afines, la autorización Ceremi de Salud de la región. Estas son actividades, ¿no es cierto?, que necesitan certificados adicionales, ¿ya? Pero si mi emprendimiento es la venta de ropa, por ejemplo, no voy a necesitar nada de esto. Si mi emprendimiento es la preparación de comida, tengo que llevar la resolución sanitaria, ¿no es cierto?, correspondiente. Para las patentes industriales, la resolución de higiene y seguridad industrial del servicio de salud correspondiente a cada región, para las industrias y panaderías. Tiene que haber un reglamento ahí, ¿no es cierto? Hay un reglamento adicional que es de higiene y seguridad. La patente de alcoholes, también hay que inscribir la patente en el servicio agrícola y ganadero y presentar un certificado de antecedentes vigentes de quien solicita la patente. Además, la patente debe ser aprobada por el Consejo Municipal. Por eso se demora un poco más este trámite de la patente de alcoholes, porque requiere que sea aprobada por el Consejo Municipal, ¿ya? Y el Consejo Municipal, si ya tiene copado el número, porque es un número limitado de este tipo de patentes, exige o si hay cupo, exige un montón de certificados y de autorizaciones. Por ejemplo, que la junta de vecinos del lugar donde se instale la botillería, ¿no es cierto?, o esta patente de alcoholes, no tenga problemas en que se instale ahí. Entonces hay que hacer muchos más trámites respecto de esta actividad comercial, porque puede generar algún tipo de inconvenientes para el sector donde se quiere instalar, ¿ya? Este es el permiso de la Dirección de Obras Municipales, ¿no es cierto? Es lo que les mencionaba respecto de cuando yo construyo y la Dirección de Obras debe otorgar una autorización previa, que esta autorización, ¿no es cierto?, como les mencionaba en Valdivia, por lo menos del cuarto piso te envían al piso donde está el departamento de obras a pedir estos certificados. Se demoran como 3 días. El informe, dependiendo de la actividad, también habrá un informe de factibilidad que tiene un costo y varía en cada municipalidad, ¿ya? Estos informes de factibilidad, ¿no es cierto?, tienen que ver cuando la actividad tiene algún tipo de impacto mayor en la comunidad o en el ambiente, o en el medio ambiente. Las patentes tienen un costo mínimo de una UTM, pero se calcula que va entre el 2,5 por mil y el 5 por mil del capital propio. Por ejemplo, y tiene un mínimo de 1 UTM y un máximo de 8.000 UTM al año. Si una empresa tiene 100 millones de capital, ¿no es cierto?, el 5 por mil vienen a ser 500.000 pesos, que sería el valor de la patente anual. El 5 lo dividimos por 1000, nos da el factor de 0,005,
y eso es lo que cobra en relación al el monto del capital. Pero tiene un mínimo, es decir, si ese monto mínimo, ¿no es cierto?, el valor de este 5 por 1000 es menor a ese monto mínimo, le van a cobrar el mínimo. De ahí es lo que les decía yo antes, que el tema de la patente dice, yo voy a poner mi capital lo menos posible para que me cobren menos patente. Si el capital va entre casi los 10 millones de pesos, le van a cobrar lo mismo. Usted ponga 500.000 pesos, 1 millón, 2 millones, 3 millones, 5 millones, 9 millones, le van a cobrar exactamente el mínimo, una UTM. Ya de ahí hacia arriba, de los 10 millones, de los 9 millones y algo pasadito, casi los 10 millones, empieza a aparecer que el 5 por 1000 es un poco más alto de la UTM. Entonces le van a cobrar ese valor. Entonces, si yo tengo un capital para mi empresa y con la que yo necesito funcionar y es de 8 millones de pesos, me van a cobrar una UTM que si yo pusiera los 500.000 pesos que estoy pensando para que no me cobren tanto la patente. El único donde me van a cobrar menos por la patente va a ser en la MEF, pero tengo que cumplir esos requisitos para ser MEF. Y lo más probable es que el primer año los cumpla. La actividad se hace en el domicilio, no tengo más de 5 trabajadores externos a la familia, no vendo más de 30 millones de pesos en el año y mi actividad no es contaminante. Por lo tanto, puedo optar a ese beneficio, pero tal vez el primer año ya no cumpla con el requisito de las ventas anuales. Entonces, no cumpliendo uno de ellos, me sacan de la MEF y me cobran al tiro la patente de una UTM. La patente de alcoholes, el precio varía entre 0,6 UTM y 3,5 UTM, dependiendo de la naturaleza local. Y se hace... las patentes la municipalidad las va a cobrar tenga o no tenga ventas. Que le fue mal al negocio, por lo tanto no voy a pagar patente. La municipalidad se las va a cobrar igual. Pero sí, con este tema de la contingencia sanitaria, ¿no es cierto? Han habido excepciones donde las patentes no se han cobrado, pero en algún momento se van a tener que ponerse al día. Y ahí ya están las municipalidades regularizando este tema de las patentes que en algún momento no se cobraron por el tema de pandemia. Y me imagino también, ¿no es cierto?, que dependerá de cada municipalidad el hecho si las cobra, si las condonan. No es algo, en ese sentido, las municipalidades son autónomas respecto de las patentes. Los tiempos dependen de cada municipalidad también. Y lo que sí es casi en todas iguales es la patente de alcohol, que se demora entre 30 y 45 días, porque, como les digo, tienen que esperar a que se reúna el Consejo Regional para que puedan autorizar las patentes. Las patentes duran un año y tiene la opción de pagarla en 2 cuotas, el 31 de enero y el 31 de julio.
Y claramente también hay algunas instituciones que están exentas de este tipo de patentes, o de las patentes, como son las actividades sin fines de lucro, los bomberos, ciertos colegios, ¿cierto? Hay algunos que están en no están liberados de pagar patentes, muy poquitos. Hacemos mención, ¿no es cierto?, que para obtener la patente, porque aparece la autorización sanitaria, porque también, ¿no es cierto?, para obtener patente, dependiendo de la actividad comercial que yo realice y que tiene que ver con alimentos, se necesita esta autorización sanitaria. ¿Mm? Cualquier empresa, ¿no es cierto?, que desee producir, elaborar, preservar o envasar, almacenar o distribuir alimentos o aditivos alimentarios necesitará de una resolución sanitaria. O la autorización de locales de alimentos. Hay un formulario, ¿no es cierto?, que está dispuesto para ese tema y que se necesita cuando yo quiero sacar una patente que involucre los alimentos. Para ese tema de la resolución sanitaria también es importante que antes de que ustedes preparen el local, ¿no es cierto?, vayan a la Seremi correspondiente y les pidan, le indiquen cuál es la actividad comercial que ustedes van a realizar, para que ahí le indiquen cuáles son las características que debe cumplir el local, ¿ya? Porque nos ha tocado casos en que las personas preparan todo el local, especialmente a veces en zonas alejadas, eh, y llega la inspección y tienen que desarmar todo porque en realidad no lo hicieron con acero inoxidable, lo hicieron con cerámica. Entonces, para evitar esos costos, ¿no es cierto?, que pudieran ser en vano, sí, ir a la institución, decir qué actividad es la que voy a realizar, cuáles son las características del local para que me aprueben la resolución sanitaria y cuáles son los requisitos que debo cumplir para ello, y en base a eso prepararme y armar o construir el local o preparar el local, ¿no es cierto?, donde voy a hacer mi actividad. 0,5 del capital inicial es el costo que tiene, ¿no es cierto?, esa autorización sanitaria. Y el informe sanitario, ¿no es cierto?, es por una actividad industrial o comercial, reúne todas las condiciones técnicas para controlar los riesgos asociados a una actividad. La solicitud del informe se realiza a través de la Seremi de Salud y habrá una inspección, ¿no es cierto?, en la empresa ya instalada, previo a su funcionamiento, antes de que empiece a funcionar. Se evalúan las condiciones, ¿no es cierto?, entre 20 y 30 días le indican si puede hacerlo o no. Y esto es lo que las MEF también tienen, este beneficio, que no necesitan de este informe, ¿ya?, que es más sencillo el trámite, ¿ya? Pero una MEF no pasa más allá de que en este informe sanitario, ¿no es cierto?, le piden menos cosas para hacer la actividad, y el valor de la patente es más económico al inicio, ¿ya? No tienen ningún otro beneficio. El certificado de informaciones previas, ¿no es cierto?, de todo esto está disponible en la Dirección de Obras Municipales, cuando los locales ya, o las locales que yo estoy arrendado, ya está construido. Todo está ahí, ¿no? La calificación industrial, ¿no es cierto?, la Seremi de Salud
califica las actividades productivas. Y cuando se trata de ciertas actividades comerciales, ¿no es cierto?, que tienen que ver como los talleres o el tema industrial, bodegas, depósitos, cuando son catalogadas como peligrosas o molestas o nocivas, no las autoriza en ciertos lugares. No sé si en sus comunas ustedes ven que como el sector industrial, ¿no es cierto?, está hacia un sector. No, si este es el sector industrial de esta comuna, porque vemos ahí grandes bodegas, grandes industrias, talleres, y todo eso está orientado como para un solo lado. Entonces esa es la idea de esta calificación industrial, para que yo no instale una bodega en medio de una población, por ejemplo, y estén camiones entrando y saliendo de una bodega ahí en una población, en un sector residencial, ¿verdad?, donde van a producir ruidos molestos y todo ese tipo de cosas o traslado de material que sea contaminante. ¿Ya? Entonces, para eso es el certificado de calificación industrial. Estamos hablando de patentes para ya industrias, no para emprendimientos menores, donde estamos pensando hacer nuestra actividad comercial como compra y venta al por menor. Los cambios de destino de un inmueble, ¿no es cierto? Si yo quiero, mi inmueble es residencial y yo lo quiero hacer que sea comercial, cambiarle el destino, ¿no es cierto? Tengo que ver esa posibilidad y hacer la evaluación y acompañar el certificado de informaciones previas para que sea evaluado, ¿no es cierto?, el mismo tema de si el cambio de destino de ese local puede ser factible y que no vaya a tener estas consecuencias molestas para el resto. Los permisos de obra menor otorgados por la municipalidad, que autoriza la modificación de edificaciones existentes que no alteran su estructura. Estos son los permisos que se debieran pedir, ¿no es cierto?, cuando hay hay un local o hay hablemos de locales, y yo lo quiero remodelar. Tengo que pedir este permiso. ¿Qué es lo que generalmente se hace para evitar este permiso? Es que, no sé, ustedes han visto las fachadas de una estructura antigua y detrás de esa fachada hay toda una construcción nueva. Bueno, mientras no eliminen la fachada principal, ¿no es cierto?, no es una construcción. Y se evitan de este permiso, que lo ideal es, ¿no es cierto?, lo que debe ser es que se pida esta autorización de obra menor para poder modificar la estructura del local. Y la recepción definitiva de obra, ¿no es cierto?, esta es cuando le mencionaba yo antes, que cuando construyo mi local, ¿no es cierto?, tengo que formalizarlo, tengo que tal vez gestionar el rol, ¿no es cierto?, para ese local. Y, ¿no es cierto?, una vez que esté terminada mi obra, tiene que haber una recepción definitiva de obras y me entregan un certificado. Por eso les mencionaba que si yo estoy arrendando todos esos locales, ¿no es cierto?, que ya tienen todas esas recepción certificados y están en el DOM o en el Departamento de Obras Municipales.
Pero cuando es nuevo, ¿no es cierto?, tengo que hacer todo este proceso y lo más probable es que me lo pidan, o sea, no lo más probable, me lo van a pedir, ¿no es cierto?, porque donde me van a dar una patente donde el local esté construido bajo las normas que me exigen y donde yo tenga todo formalizado. No me van a aprobar ni me van a dar una patente de un local que ellos no tienen ningún tipo de certificado de antecedentes. ¿Ya? Tiene que estar regularizado. Los formularios no debieran ser muy distintos entre municipalidades, entre las distintas comunas. ¿Ya? Vamos a ver el de Valdivia, la municipalidad de Valdivia, ¿no es cierto? Que es un formulario bastante simple. ¿Se ve el formulario o se ve la presentación? Se ve el formulario. Muchas gracias. Ya. El formulario es la clasificación de la patente, y aquí están los 4 tipos, ¿no es cierto?, de patentes en las cuales yo puedo optar: la industrial, la comercial, la profesional y la de alcoholes. Para emprendimientos, ¿no es cierto?, de actividad comercial, que no sea una panadería o que no sea donde se haga producción, va a ser comercial, ¿ya? Y donde obviamente no sea algún profesional, o alguna persona, ¿no es cierto?, profesional que quiere sacar patente por su actividad, y la patente de alcoholes. Debiera ser generalmente comercial. Nombre, apellidos o razón social, el RUT, el domicilio, teléfonos, correo electrónico, identificación del representante legal, el domicilio del representante, identificación del local, el giro principal o profesión, el domicilio comercial, el sector, el número de la junta vecino, ¿no es cierto?, el rol del avalúo. ¿Ya? Fonos, celular, actividad económica, tipo de local único, número de trabajadores, si es una sucursal, el número de trabajadores. Cuando es por primera vez, ¿no es cierto?, debe ser el único para la casa matriz. Y aquí hay una declaración simple, ¿no es cierto?, que declaro bajo juramento que los antecedentes entregados son expresión fiel de la verdad y el monto del capital propio asciende a el capital propio. Propaganda luminosa, tantos metros cuadrados; no luminosa, ninguna. ¿Ya? Si yo marcara ninguna, no debieran cobrarme propaganda. Pero depende de cada municipalidad, insisto en eso. Por lo tanto, aquí en Valdivia me parece que aunque uno marque ninguna, igual le cobran como el mínimo. ¿Ya? Y la ubicación de la propaganda. Firma de recepción, no. Firma del interesado, representante legal, lo firman. Se llena este acuse de recibo, porque este lo cortan, el funcionario que recibe el formulario lo corta y le entrega a usted esto. ¿Ya? Y la vigencia de la presente solicitud es de 30 días. Y por lo tanto le entregan a usted una patente provisoria. Con este formulario funciona como una patente provisoria. Pasados los 30 días ya le entregan su patente definitiva. Hay 30 días en que la municipalidad podría pedirle algún antecedente. ¿Con qué documentos debe acompañar esta solicitud? No son con todos. ¿Ah? Ahí le marcarán los que, según la actividad comercial, ¿no es cierto?, le van a marcar los que necesitan. Fotocopia del RUT o cédula de identidad, ese sí, para todo.
Resolución de higiene ambiental. Dependerá, ¿no es cierto?, de la actividad. Contrato de arriendo o documento que acredite la propiedad del local. Ese sí. Contrato de arriendo o documento que acredite la propiedad. Puede ser la escritura, puede ser una cesión de uso. ¿Ya? Si es sociedad, fotocopia de escritura de constitución de la sociedad. ¿Ya? El estatuto, ¿no es cierto?, para las empresas que ahora se están creando casi el 100% en tu empresa en un día, los estatutos que salen de ahí. Si es sucursal, certificado de distribución de capital propio. Certificado de antecedente para fines especiales. Eso solamente lo van a requerir si está tramitando una patente de alcoholes. Declaración jurada notarial, artículo ley número 19.925 de alcoholes, patente de alcoholes. Certificado de junta de vecinos, patente de alcoholes. Fotocopia de título legalizado ante notario, patente profesional. Fotocopia de apertura sucursal SI. Si yo quiero abrir una patente, sacar una patente, ¿no es cierto?, para una sucursal de mi actividad. Entonces no son muchos. Por ejemplo, si mi actividad es vender ropa, ¿no es cierto?, la fotocopia de cédula de identidad, contrato de arriendo, inicio de actividades. No debería ser más que eso. Llenar el formulario es muy sencillo. No tiene mucho trámite. ¿Ya? No es complicado. El tema está en el costo que tiene y cuando se trata de una actividad que involucre a la Seremi. ¿Ya? El tema de alimentos, donde se necesita resolución sanitaria, hay un poco más engorroso el trámite, producto de que hay que tener todas estas autorizaciones y certificados que se necesitan. El otro certificado, el otro formulario que vamos a ver es para las MEF. Ahí sí. Es otro formulario, pero tampoco es un formulario complicado. ¿Ya? La identificación de la persona, ¿no es cierto?, que va a ser como el representante legal, que debería ser el jefe de hogar, jefe o jefa de hogar. La profesión de oficio, correo electrónico, los domicilios, el domicilio, teléfono, celular, código de actividad 2 si tuviera más de una, teléfonos, giro o actividad, la propaganda lo mismo, luminosa, no luminosa, ninguna, industrial, comercial, profesional o de alcoholes, presenta copia de inicio de actividades del SI, si es por cambio de domicilio, por cambio de actividad, presenta autorización sanitaria cuando se trata de que yo voy a hacer alimentos en la casa, algún otro certificado, presenta autorización del comité de administración del condominio, cuando en la actividad, ¿no es cierto?, yo la voy a hacer en un condominio como tal, ¿no es cierto?, ahí necesito la autorización del comité de administración de que me permiten hacer mi actividad, porque ese es mi domicilio, ¿verdad? El capital efectivo y la declaración jurada donde tiene que indicar que si desarrolla alguna actividad económica lícita, la cual no es peligrosa, ni contaminante, ni molesta. Tiene que cumplir ese requisito para que sea MEF. La valorización de mis activos productivos sin considerar el valor de los inmuebles no es superior a 1000 UF. Soy legítimo ocupante de la vivienda para desarrollar la actividad.
En la microempresa familiar no labora más de 5 trabajadores extraños a la familia. ¿Ya? Señale el número. La firma del empresario, y ese es el formulario. El formulario no tiene mayores complicaciones para ser llenado. Si se complica con la documentación que tal vez le pidan adjunta, como le digo, o insisto con eso, dependiendo de la actividad que vaya a desarrollar. Si no tiene que ver con alimentos, no tiene que ver con donde no se involucre la Seremi, tal vez es mucho más rápido y más expedito. Los pasos, ¿no es cierto?, para hacer una MEF, inscribir a la MEF en el registro municipal, inicio de actividad en el servicio de impuestos internos, una vez que está hecho el impuesto interno ya se puede hacer, aquí habla de timbraje de documentos y libros, pero eso ya no va. Queda inmediatamente habilitado para el tema de hacer la actividad comercial. Es importante señalar aquí hay algunos tips respecto, ¿no es cierto?, de si y esto va para las MEF o para las quienes no son MEF, que si contratan personas, hay que hacerle un contrato de trabajo, que si el contrato es de más de 30 días, tienen 15 días para escriturarlo, y si es por 30 días o menos, tienen 5 días para escriturarlo. Se debe pagar en forma mensual, no más allá de un mes, las remuneraciones. Se debe entregar una liquidación de sueldo y se deben pagar las cotizaciones previsionales a las distintas instituciones de recaudación. Estos son tips respecto de las MEF, a quién beneficia una MEF o las ventajas. Generalmente las microempresas familiares son para empresas que no están pensadas en el crecimiento, que siempre van a estar, no van a salir de la actividad comercial que realicen en la casa. Si yo estoy pensando en una actividad comercial, ¿no es cierto?, que vaya en crecimiento, o donde voy a pensar en inversionistas, donde alguien que se pueda hacer socio e incorporarlo para tener inyecciones de capital, no puedo pensar en una MEF, porque me limitan, los requisitos para hacer MEF me limitan mucho. Ahí tengo que pensar, ¿no es cierto?, en algún tipo de sociedad o de forma jurídica que me permita avanzar. Y la más recomendada son las sociedades por acciones, que me permiten constituirme, ¿no es cierto?, o formalizar mi actividad con un solo accionista o hasta con 49. Las segundas opciones son las limitadas, la empresa limitada como tal, donde se requieren de dos socios o más. Y está la otra limitada, que es la IRL, ¿no es cierto?, donde se necesita solo un constituyente. Pero la recomendación, ¿no es cierto?, es que si están pensando en iniciar una actividad pequeña y crecer prontamente, en una sociedad por acciones, tiene las patentes, el trámite de las patentes es lo mismo para una sociedad por acciones, para una IRL o para una limitada, o la única diferencia son las MEF, ¿no es cierto?, que les decía que generalmente el primer año, que es cuando cumplen los requisitos, la patente es más barata. Pero bueno, después si me conformo como una MEF, ¿no es cierto?, y dejo de cumplir los requisitos, inmediatamente se me quitan este beneficio del valor de la patente. Y si he pensado en crecer,
voy a tener que pensar en cambiar mi forma jurídica, porque las MEF son para las personas naturales, principalmente, ¿ya? Entonces, si estoy en las personas naturales, no podemos incorporar un socio. Tenemos que tener una sociedad, tenemos que tener un root jurídico que me permita incorporar personas que pueden inyectarle recursos a mi emprendimiento. No sé si hay alguna duda, alguna consulta respecto del tema. Yo quiero hacer una consulta. Sí. Es que, mire, se cortó la luz acá en Curiñanco, yo vivo acá y perdí como la mitad de la presentación. Ya. Así que me gustaría saber si ustedes la van a dejar en alguna plataforma o la van a volver a repetir en algún minuto. Entiendo que el centro tiene su canal de YouTube y ahí están todas las presentaciones. Ah, perfecto, perfecto. Sí, Muchas gracias. para complementar, los videos, la grabación se va a enviar a los correos de los participantes, al cual, bueno, cuando se inscribieron, a ese mismo correo se les va a llegar. Ok, muchas gracias. ¿Alguna duda, alguna consulta respecto de las patentes? ¿No se queden con dudas? Yo quiero hacer una pregunta, pero buenas tardes, primero que nada. Porque en una persona, si ya tiene iniciación de actividades, no hay ninguna posibilidad de que postule al beneficio MEF, aun cuando cumpla todos los requisitos. Sí, yo creo que sí puede postular al tema de la MEF, porque el formulario incluso por ahí decía, ¿no es cierto?, que si yo iba a pedir, yo llenaba el formulario, si llevaba ya el inicio de actividades. Entonces, podría acercarse a la municipalidad de su comuna y lo más probable es que sí pueda. Ya, muchas gracias. Bueno, depende de cada municipalidad en el fondo, ¿eh? O sea, yo pertenezco a Valdivia. Ya. Sí. Independiente, debería poder. ¿Ya? Ya, esa es mi pregunta. Uh-huh. ¿Alguna otra? Yo tengo una, hola. Hola. Pero estoy tratando de formularla bien. Así que si me puede ayudar mientras la formulo, mejor. Sí. Cuénteme cuál es su duda y ahí la vamos a ir armando. Estaba pensando, por ejemplo, si una persona comienza con una MEF, empieza una IRR, por ejemplo, comienza con una patente MEF. La MEF le da varias facilidades, ¿cierto? Una de esas facilidades es todo el tema sanitario en el caso que fuera algo de comida, que los requisitos son menores y varias cosas añadidas a eso. Sí. ¿Qué ocurre si pierde la MEF? ¿Qué pasa con todo el tema sanitario? Debiera, no sé... ¿Tiene los mismos requisitos después de otra empresa? Sí, el tema es que la resolución sanitaria se da una vez y nunca más van a revisar esa autorización. Entonces, esa podría ser una estrategia para poder tener, por ejemplo, ¿por qué se lo pregunto? Porque normalmente cuando uno tiene una empresa de alimentos, necesita un local con un uso de suelo comercial o industrial. Sí. Pero la MEF uno utiliza su propia casa. ¿Qué ocurre con eso? Porque uno obviamente va a tener que seguir usando su propia casa a pesar de que aumentaron los ingresos. Por ejemplo, ahí se pone complejo. Ahí se pone complejo, por ejemplo, porque la MEF pide que sea en el domicilio o en algo anexo al domicilio. Si deja de cumplir los requisitos, ¿no es cierto?, y se cambia de local, va a tener que pedir la autorización, la modificación de domicilio de patente y tendría que ir, ¿no es cierto?, a la Seremi
también por el nuevo domicilio, porque la resolución sanitaria está dada para el domicilio A y no para el domicilio B. Ahí va el tema. Y si uno no tiene, y si uno no cambia de domicilio, queda en el mismo domicilio, hay alguien que lo vea ese tema, porque uno sube al servicio de impuesto interno el domicilio y después ya no cambia, obviamente el Sí, servicio de impuesto interno, pero sí. después con respecto al tema sanitario, ahí No, queda mi duda. Creo que no, nadie no, lo fiscaliza. no he escuchado nunca que la Seremi haya fiscalizado ese tema, a excepción de Carabineros, ¿no es cierto?, que pueda pasar a un local y pueda pedir la patente y pueda pedir la autorización sanitaria. Ellos sí he escuchado que han pasado, especialmente en las botillerías, no el tema de alimentos. Ócale. Gracias. Yo tengo otra consulta. Sí. Mire, ¿a dónde debería acudir primeramente para obtener una resolución sanitaria? Por ejemplo, si quiero hacer mermelada en la casa, entonces necesito tener una resolución sanitaria, pero para ello tengo entendido que hay una serie de requisitos. ¿Dónde yo acudo para que me den esos requisitos de construcción, digamos, o que alcancé a escuchar delante mientras se cortaba la luz y después volvió, que usted dijo que algunas personas primero hacían el negocio y después iban a revisar y se encontraban con que no habían hecho, por ejemplo, un lugar adecuado, que no había sido de acero inoxidable, por ejemplo, que había sido de cerámica? Eso alcancé a escuchar delante, entonces no alcancé a escuchar a dónde yo acudo para ello. Usted es de Curiñanco, Sí, de Curiñanco. ya, en el servicio de salud, en la Seremi. El edificio que está ubicado en Chacabuco con García Reyes. Chacabuco con García Reyes. Sí, donde estaba, no sé si aquí se me va a caer el carnet, donde estaba ubicado el hospital traumatológico. Así Ah, que, ya, sí. Sí, ubico esa esquina. A mí también se me cayó el carnet. Sí, muchas gracias. bueno, Y ahí tengo que ir entonces, ¿y qué tengo que presentar ahí? O decir nomás que yo quiero hacer ahí, esto y que me den los sí, requisitos. ahí usted indique la actividad comercial que quiere realizar, ¿no es cierto? Y que qué necesita, qué requisitos necesita cumplir el local, ¿no es cierto? Porque Ya. yo lo voy a hacer en mi casa, ¿no es cierto? Con Sí, lo estas voy a hacer en mi condiciones. casa en realidad. Y ahí le van a sugerir lo más probable que sea a través de una MEF y le van a dar los requisitos que debe cumplir. Ya, perfecto. Muchas gracias. Bueno. ¿Alguna otra consulta? Hola, ¿me escuchas? Hola, sí. Yo tengo una duda. Lo que pasa es que quería saber si se puede sacar resolución de alimentos antes de eh, tener, de estar en el registro o en el servicio de impuestos internos. Sí. El tema impuesto interno debiera ser, si yo tengo una actividad comercial, ¿no es cierto? Voy a hacer todo lo del servicio de salud y finalmente el tema de impuesto interno. ¿Por qué? Porque si yo hago inicio de actividades, ¿no es cierto? Y le digo a impuesto interno, hoy día voy a hacer mi actividad comercial, las resoluciones sanitarias pueden demorarse hasta 30 días, 45 días. Entonces, voy a tener inicio de actividades y voy a tener que cumplir, ¿no es cierto? Al momento de hacer inicio de actividad, quiero responsabilidades tributarias. Entonces, no voy a tener problema si las cumplo, ¿no es cierto? Presentar mi formulario en el mes que corresponde, tenga o no tenga venta, declarar en cero, etcétera. O hacerlo al final, cuando ya esté listo mi local para la venta. Tengo todo con mis autorizaciones, tengo todos mis permisos y le informo al impuesto interno que a contar de ahora voy a hacer inicio de actividades, que voy a empezar mi actividad comercial. Así que
La recomendación es que cuando esté lista haga el inicio de actividades. Hay personas que se arriesgan, ¿ya? Y lo recalco que es un riesgo de multa, en que hacen su inicio de actividades y empiezan a vender sin tener estas autorizaciones sanitarias o resoluciones, ¿no es cierto?, de la Seremi y todo el tema. Pero es una actividad, es como yo me puedo pasar un semáforo en rojo, entre comillas, ¿no es cierto? Si nadie me pilla, nadie me va a sacar un parte. ¿Ya? Porque impuesto interno no le interesa que usted cumpla con la municipalidad, ni que cumpla con la Seremi, solamente le interesa que usted cumpla con que le pague los impuestos si es que tiene que pagárselo. Entonces, si usted está vendiendo sin la resolución sanitaria o sin la patente, a impuesto interno le da lo mismo. ¿Ya? Ellos quieren simplemente que usted pague los impuestos que correspondan. Se está arriesgando a que le saquen, a que alguien fiscalice y le saquen una multa por no tener esta resolución. Entonces, para evitarlo, hacer inicio de actividad y empezar a vender, ¿no es cierto?, efectivamente cuando ya cumpla con los requisitos. Ya, tengo otra pregunta. Uh-huh. Tengo entendido que hay cocinas acá en Valdivia que tienen resolución sanitaria y que las prestan para otros emprendimientos. Creo que escuché por ahí que podía otro emprendimiento con las mismas características compartir la cocina, pero debe haber como otro trámite para... ¿Pueden esos, por ejemplo, 2 emprendimientos o 3 emprendimientos tener esa misma resolución sanitaria de esa cocina? Sí, lo importante es que a veces la resolución es al local y otras veces la resolución es a los productos. Entonces, principalmente, ¿no es cierto?, la resolución sanitaria es al local. Cuando yo preparo estos alimentos, ¿no es cierto?, y los preparo, por ejemplo, que no son perecibles, que yo envaso, por ejemplo, ahí me parece mucho que funciona este tema, porque yo hago todo el proceso en un ambiente, en un local que está autorizado para ello, ¿ya? Pero el hecho, por ejemplo, que sea un alimento perecible, ¿no es cierto?, no estoy en la autorización para ese alimento. ¿Me explico? Hice mi elaboración, mi producto, mi envasado de mi producto, lo hice en un lugar que tiene autorización sanitaria para ello porque cumplen las normas para que yo haga esa actividad ahí, ¿ya? Yo envaso, no sé, el pescado, por ejemplo, yo voy y lo fileteo en un local que está autorizado con la resolución sanitaria y lo sello al vacío y todo el tema, y ese producto, ¿no es cierto?, lo puedo vender porque tengo que colocar en la etiqueta, ¿no es cierto?, que fue envasado en un local con resolución sanitaria. ¿Ya? No así el producto. Por ejemplo, hay productos que para ser elaborados necesitan tener resolución sanitaria. Una cosa es el local y la otra cosa es el producto. Ya. ¿Y el producto, como de qué depende que tenga una resolución aparte? Donde yo confecciono un producto, envaso un producto y yo lo creo con mi propia receta, por ejemplo. Entonces, le presento al servicio, ¿no es cierto? Mire, yo elaboro este producto, yo fabrico este producto, yo no es que venga un producto y que compre otro utensilio o una bolsa y lo ponga dentro y lo venda. Lo que pongo dentro lo compré listo. Pero si yo lo que pongo dentro lo elaboro, ¿no es cierto? Ahí es donde se necesita la resolución sanitaria para el producto. Ya, comprendo. Muchas gracias.
Las mermeladas, por ejemplo, necesitan resolución sanitaria, más que de dónde se prepare. Ahí hay perdón, con respecto a eso mismo, por ejemplo, existen espacios como el espacio Alimenta acá en Valdivia, Ujú, en los cuales ellos prestan sus instalaciones, ujú. tienen distintos containers y esos containers, cada uno de esos containers está con una Resolución. resolución sanitaria para un producto específico, mermeladas, cerveza, Mm. no me acuerdo qué otros licores destilados. En ese caso, uno está pagando por la patente que tienen ellos, pero al final igual hay que tener una patente para el producto propio. Exacto. Una es, porque para la elaboración, ¿no es cierto?, se requiere una patente comercial, una resolución sanitaria, pero para la comercialización se necesita la patente municipal. Claro. No, perdón, me equivoqué a la hora de decir patente, me refería a la resolución. Necesita, en ese caso, por ejemplo, en este tipo de espacios, que son empresas que se dedican a prestar este servicio, uno necesita tanto la resolución sanitaria del local, que es el que a uno lo están vendiendo, y Sí, aparte también una resolución sanitaria del porque, producto que porque, no la están vendiendo. porque ahí tú en ese local preparaste tu tema, ¿verdad? Y está la resolución, el número que tienes que colocar en la etiqueta es el número de esa resolución sanitaria. Claro, Tengo otra duda. Entonces, si tengo una resolución, una MEF, ¿Ah? Mel, Sí, eh, microempresa familiar. claro, ¿qué resolución necesito? Bueno, la de... Sí, ¿qué resolución sanitaria necesitaría? Que depende de lo que usted quiera elaborar. Un producto de comida. Eh, resolución sanitaria de producto. No, ahí lo más probable es que sea del el local. Necesita acreditar el local donde se prepara el tema. Y eso le van a pedir, ¿no es cierto?, que usted prepare o acondicione según los requerimientos que ellos tienen para ese producto, ¿ya? Dependiendo de lo que vaya a elaborar, le van a pedir que las paredes, ¿no es cierto?, sean de tales características, que los mesones donde usted cocine sean de tales características. Por eso depende del producto. Ya. Y ahí tiene, por eso es la indicación, ¿no es cierto?, que vaya a la Seremi e indique qué es lo que va a hacer, dónde lo va a hacer, para que le den los requisitos a cumplir para eso. Ya, muchas gracias. Ujú. No sé si hay una última pregunta para Hernán. ¿No? Entonces, de lo contrario, vamos a ir finalizando el taller del día de hoy. Marisela tuvo que retirarse por una reunión, así que yo voy a despedir esta vez esta capacitación. Quería recordarle a los participantes que en sus pantallas están viendo un código QR, el cual los guía hasta la encuesta de capacitación para saber sus opiniones con respecto a esta capacitación y además poder recopilar futuras necesidades de capacitación que presenten. ¿Ya? También está el link en el chat para que puedan pincharlo en el caso de que no puedan escanear el código. Queremos agradecer a Hernán por esta charla, como siempre. Gracias a Muchas ustedes. gracias. Para agradecerle a cada uno de los participantes y esperamos que en este día lluvioso tengan un excelente resto de día. Que tengan una buena tarde. Gracias igual a ustedes. Un saludo cordial a todos. Que estén muy bien. Muchas gracias, muchas gracias.